Bueno, buenos días a todos. El tema que yo voy a trabajar, como bien dijo Gabriela, tiene que ver con la orientación en los procesos de transición y articulación entre el nivel inicial y la educación primaria. Sabemos que a lo largo de una trayectoria educativa se producen varias transiciones. Por eso es importante tener en cuenta los distintos pasajes, ¿no?, por lo que atraviesan las personas, como ser el pasaje de preescolar a la educación primaria, como de la primaria a la secundaria o la secundaria al nivel universitario. Todos esos pasajes requieren, ¿no es cierto?, de un proceso de adaptación que no siempre está considerado desde el sistema educativo. En este caso yo me voy a limitar a la transición entre lo que es preescolar y el primer grado, ¿no es cierto? Pero vemos que una de las formas de trabajar este proceso es implementando proyectos de articulación, o sea, a fin de articular el tránsito de un nivel al otro. Cuando pensamos, ¿no es cierto?, en los niños que empiezan primer grado, vemos que a veces, pocas veces, la institución se pregunta de qué manera recibe a esos niños, cómo los va a alojar en esa institución, cómo va a alojar a esos niños nuevos que ingresan. Tomo aquí las ideas de Graciela Frigerio, quien dice: la escuela podría entenderse como un modo de hospedar a los nuevos y a lo nuevo, alojar el porvenir y darle la posibilidad de que no sea reproducción ni repetición. También dice que la educación es y ha sido siempre un componente insoslayable de la construcción social y una coproductora de la subjetividad. Si nosotros pensamos, y ahora a lo mejor los invito un poco a recordar cuando ustedes ingresaron a primer grado, ¿no? Hacemos un viaje en el tiempo. Entonces, si pensamos en esos primeros días cuando ustedes estuvieron en la escuela, ¿no?, seguramente muchas escenas vendrán a su memoria, ¿no? Cómo fue ese primer día cuando ingresaron al aula, la maestra, los compañeros, el espacio físico. Todo eso hace de que desde ya esas escenas escolares, que a lo mejor ustedes quizás han recordado ahora, sabemos que muchas pueden ser agradables, divertidas, y otras a lo mejor no tanto. Es importante reconocer cuál es el peso de esas escenas escolares. Siguiendo también a Graciela Frigerio, ella, habla de que las escenas escolares son muchas veces resignificadas a posteriori, en otro tiempo, y se le hacen presentes no solamente en el territorio de lo social, sino también en el mundo interno, mostrando de esta manera el peso de la extraterritorialidad del efecto. O sea, como algo que sucede en aquel momento, en ese momento que comenzaba primer grado, puede haber escenas escolares que van quedando a lo largo de la vida de la persona. Por eso es tan importante pensar de qué manera podemos trabajar en esas articulaciones, de qué manera podemos hacer que esa adaptación, ese cambio pueda ser vivido de una manera más agradable y acompañando esa adaptación. Cuando hablamos de la articulación de preescolar a primer grado, podemos pensar también de qué manera se realizan esas articulaciones y cómo puede intervenir el psicólogo orientador, ¿no? ¿Cuál es la tarea del orientador en esta articulación? Desde ya, para lograr una buena articulación es necesario que no existan fracturas. Lo más importante es que los conocimientos deberán ensamblarse unos con otros, y es importante también considerar que para los niños siempre va a haber un tránsito, por más que tratemos de acomodar o de ver que los conocimientos estén ensamblados y demás. Es importante para los niños darse cuenta, ¿no es cierto?, de que hubo un cambio de nivel. A veces ya desde la casa, cuando están terminando preescolar, muchas veces los padres, la familia dicen: uy, ya vas a ir a primer grado, uy, ya terminaste el jardín, ¿no? Todos esos diálogos que se establecen hacen que el niño se vaya sintiendo que realmente va a ser un cambio importante. Y no solamente
tiene que ver con lo que va a aprender, sino de golpe cambió la indumentaria, cambió, por ejemplo, lleva una mochila, lleva útiles, hay muchas maestras, es otra escuela, pasa a ser, a lo mejor, de ser los más grandes en el jardín, pasan a ser los más pequeños en el primer año, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace de que el tránsito sea vivido de diferentes maneras. El eje de la articulación entre los niveles debe ser fundamentalmente la continuidad de la enseñanza. Es importante que las instituciones que van a articular compartan presupuestos teóricos acerca de lo que es el sujeto educativo y también los proyectos de articulación tienen que formar parte de la planificación anual, no solamente del docente que va a tener ese primer grado a cargo, sino también del docente de preescolar. O sea, tiene que haber un acuerdo previo, ¿no es cierto?, entre las instituciones. Ya después les voy a contar más en detalle cómo se realiza, al menos desde los equipos de orientación de la provincia de Buenos Aires. Yo trabajo hace muchos años en un equipo y venimos trabajando en la articulación desde hace muchos años. Cada vez se ha avanzado y justamente ahora estos ítems que estoy mencionando están considerados dentro de la normativa. Antes a lo mejor eran, digamos, proyectos que se armaban en algunas escuelas, en otras no. Ahora ya es una normativa que debe trabajarse en todos tanto en preescolar como en primer grado, el tema de la articulación entre los niveles. Los contenidos curriculares deben garantizar la terminalidad de los alumnos en su nivel. ¿Esto qué significa? Que no vamos a pretender que el niño que está en preescolar ya comience a aprender contenidos de primer año. Tiene que lograr llegar a adquirir los contenidos propios de su nivel. De esa manera va a estar preparado para acceder al nuevo nivel. No se trata de anticipar ni adelantar, porque esto lo vas a trabajar en primer grado, sino que cumpla con el nivel que corresponde a terminar preescolar. ¿De qué manera articular? Bueno, generalmente se realizan reuniones de equipo escolar básico. En esto tienen bastante intervención los equipos de orientación escolar. Por si no saben, un equipo de orientación escolar está formado por un orientador educacional, que generalmente son psicólogos o licenciados en ciencias de la educación, un orientador social, que puede ser un sociólogo o un trabajador social, y orientadores del aprendizaje, que generalmente son psicopedagogas. Se organiza una reunión de equipo escolar básico donde participan los directivos de la institución y también los docentes del nivel, o sea, de preescolar, y los docentes de primer grado. Se arma un cronograma de actividades donde lo importante va a ser, como les decía antes, organizar la parte pedagógica, ¿no es cierto? Puede ser que a lo mejor la maestra de primer grado ya tenga armado un proyecto, por ejemplo, de lectura, entonces estaría muy bien que los niños de preescolar pueden participar también de ese mismo proyecto. En una visita que van a hacer a la escuela, compartir actividades. Esas actividades a veces pueden ser con profesores especiales de educación física, de plástica, y es importante la visita a la escuela, el recorrer los espacios para que los niños conozcan la escuela. Generalmente se acuerda con preescolar un día que van a venir de visita los padres con los niños. O sea, ese día, en lugar de ir a la escuela, como todos los días, al jardín, van a venir directamente a nuestra escuela, acompañados de los padres y de sus maestras. En ese momento se los recibe con la formación de toda la escuela, se les da la bienvenida y los niños se les presenta cuál va a ser la maestra de primer año y la maestra se va con los niños de primero junto con los de preescolar a recorrer la escuela y luego a compartir una actividad que puede ser en el aula o compartir una merienda o algo recreativo en el patio. Por nuestra parte, que sería lo que es el equipo directivo y el equipo de orientación, también realiza una recorrida con los padres por la escuela porque es muy importante que los padres conozcan la institución en funcionamiento, ¿no? Yo siempre le digo a los padres que es importante conocer una escuela en funcionamiento y no a lo mejor en época de vacaciones, donde a lo mejor toda la escuela está vacía. Es importante ver cómo los docentes están trabajando en las aulas, cómo se realiza el recreo,
cómo es esa institución, conocer, por ejemplo, dónde está la biblioteca, el laboratorio, las aulas de plástica o de música. Esto da lugar muchas veces a que los padres hagan muchas preguntas. Por ejemplo, es muy común que pregunten dónde están los baños y si esos baños son compartidos por niños mayores. Entonces, toda esta información es importante que la conozcan, ya que les da tranquilidad, ¿no? Todo el tema de elegir una escuela para los hijos es un tema muy arduo, y si acá puede haber muchos padres o madres sabrán de lo que estoy hablando, ¿no? Uno se pregunta si esta escuela va a responder realmente a lo que yo quiero, ¿no? Si esta escuela es la escuela que quiero para mi hijo, y si realmente lo va a responder, o bueno, las referencias que tengo no, a lo mejor al conocer la escuela no cumplen, o no es lo que yo esperaba. Es importante que los padres conozcan, y en esto participa muchas veces el directivo, cuáles son los objetivos de la institución, cuál es el PEI, que llamamos al proyecto educativo institucional. ¿Qué se propone esta escuela como formación para los niños que recibe? ¿Qué actividades brinda? Si va a tener música, teatro, ¿qué en primer año? ¿Qué materias va a tener? ¿Cuánto tiempo de esas materias? ¿Cuál va a ser el estilo de comunicación con los padres? ¿No es cierto? Porque a veces es muy diferente la comunicación que se establece en algunas instituciones y en otras. Por ejemplo, es muy distinto la comunicación desde el jardín hacia la familia como lo que se hace en las escuelas primarias. Es importante que el papá lo conozca. Cuáles son los tiempos de evaluación y también qué actividades se realizan o qué acuerdos hay con respecto a la convivencia. En esa interrelación familia-escuela también se plantea desde la familia, ¿no es cierto?, si esas credenciales que tiene cuando vaya a la escuela a anotar a su hijo, si van a ser aceptadas, si va a haber vacantes. Todo esto genera mucha ansiedad, ¿no es cierto?, de decir, bueno, quiero esa escuela para mis hijos, pero ¿van a aceptar a mi hijo en esa escuela? A veces, bueno, preguntan de qué escuela viene, dónde hizo el jardín, y también si va a haber vacantes y también qué modalidad va a tener. Si va a ser jornada completa, jornada simple, ¿qué es lo más conveniente para mi hijo? Que esté todo el día en la escuela. A veces sabemos que hay cuestiones de trabajo en las cuales es indispensable que el niño esté en una institución, pero bueno, es importante saber por parte de los padres, cuando cumple con las horas, digamos, didácticas o pedagógicas, qué es lo que hacen el resto del tiempo, qué hace a la tarde en esas horas que está en la escuela, qué actividades realiza todos los días. Eso es importante saberlo. También hay que tener en cuenta la cercanía o lejanía de la escuela. A veces uno piensa, esa escuela quiero, la mejor para mí, quiero que mi hijo, yo ya lo pensé, me están corriendo con el tiempo, voy a mandar a mi hijo a esa escuela, pero a veces hay que tener también en cuenta la distancia. Puede ser que la familia ya lo tenga organizado y eso está muy bien, o hay que pensar la organización, porque no es solamente el primer año, sino después van a venir las actividades sociales, el querer ir a jugar a la casa del compañerito, que venga un compañerito a casa, porque a veces si es muy lejos, hay mamás que dicen, no, ¿dónde vivís? Uy, allá, ¿cómo hago para irlo a buscar? ¿No? Se producen problemas. Pero bueno, si eso se piensa, se organiza, no puede haber trabas, obstáculos, porque muchas veces las mamás dicen, no importa, yo te lo llevo, lo busco, lo traigo, como para que el niño pueda tener esa posibilidad de jugar con un amigo. Después vienen los cumpleaños y también viene después actividades, a lo mejor en los años más superiores, de equipo de trabajo, ¿no es cierto?, que a lo mejor una actividad que plantee la docente. Por eso la elección de una escuela puede implicar muchos cambios en la vida familiar y no es tan fácil realizarla. Otra de las cosas que se trabaja a través de la orientación es acerca del comienzo de clases. Si bien ustedes piensan que este tema de la articulación se realiza el año anterior, ¿no es cierto?, se trabaja con los chicos que van a comenzar primer grado el año siguiente. Uno podría decir, ¿cuánto falta para el inicio de clases? Un montón. Pero no tenemos que olvidar que uno de los roles de la orientación es también trabajar en la prevención. En la medida que nosotros podemos trabajar con esos papás que van a llevar a su hijo a primer grado, que conozcan cuestiones que hay que tener en cuenta, estamos trabajando también en prevención. Yo muchas veces les digo a los papás
que ellos, de esta misma forma que trabajamos en la escuela, que también vayan a otras escuelas, conozcan las escuelas antes de tomar la decisión. Y que tengan en cuenta para el inicio de clases, por ejemplo, el tema de la mochila, el manejo de las pertenencias. Pensemos que los niños a lo mejor llegan a primer grado y tienen una mochila que ni saben lo que hay adentro. Entre que a lo mejor toda la familia le regaló lápices, cuadernos, distintos objetos, es importante que los padres armen la mochila junto con sus hijos, que se sienten y les vayan colocando el nombre a cada cosa, a cada objeto. Incluso el niño puede a veces escribirlo, porque muchas veces en preescolar ya saben escribir su nombre. Y mostrarles, bueno, ves acá la etiqueta, vamos a escribirlo acá con este marcador verde, pegarle la etiqueta a los lápices, a los cuadernos. A veces los maestros piden un cuaderno azul y uno rojo, y de golpe en un escritorio hay 30 cuadernos rojos y 30 cuadernos azules. No, ¿cuál va a ser el mío? Si yo tengo una forma de identificarlo, va a ser mucho más fácil. Lo mismo las cartucheras y demás, porque a veces en los primeros días de clases ustedes van a poder, si pudieran ver, hay a lo mejor 6 cartucheras iguales porque es la que está de moda, los personajes conocidos, y el chico de golpe ve la cartuchera de él allá en el otro banco y va a ir a buscar. Lo que menos sabe es que a lo mejor la tiene guardada en su mochila. Entonces todo eso crea muchos conflictos que pueden a veces evitarse, y es todo un trabajo del docente de irlo llevando poco a poco en esta adaptación. Otra de las cosas importantes son las tareas del cuaderno de clase, que es importante saber hablar con los docentes y ver de qué manera voy a trabajar o voy a acompañar a mi hijo en las tareas en mi casa. ¿Ya se cumplió el tiempo? Bueno. Ya empezamos antes, ¿eh? Bueno, es importante respetar el tiempo de aprendizaje. A veces las mamás... Yo no voy a respetar el tiempo porque esto lo tengo que decir. Este tiempo no lo voy a respetar. No, por eso, pero hablando de los tiempos de aprendizaje, a veces los padres piensan, no es que les estoy echando todas las culpas a los padres, el tema es la falta a veces de conocimiento, o uno está tan alejado de ese primer grado que no sabe realmente cómo es. Por eso es importante hablar con los docentes, acercarse a la escuela, pedir un encuentro, una reunión. Porque a lo mejor se angustian porque piensan, bueno, mi hijo no escribe o no copió lo que la maestra dijo. Entonces a lo mejor a la salida de la escuela lo primero que hacen, yo lo he visto, es hola, ¿qué tal? Agarrar la mochila, sacar rápidamente el cuaderno, hojear rápidamente a ver qué escribió, qué no escribió y preguntarle a la otra mamá qué fue lo que hicieron porque mi hijo no copió, no escribió. Y el nene está ahí mirando, ¿no? Su cuaderno es propiedad del niño. Eso también muchas veces los papás a lo mejor no les gustó cómo pinté un dibujo. ¿Cómo hiciste esto? Terrible. Si vos siempre pintás tan bien, ¿cómo puede ser? Arrancan la hoja y se lo hacen hacer otra vez. Y muchas veces el tiempo de realizar la tarea es muy largo. No podemos pensar de que porque la maestra envió recortar 2 palabritas, pintar un dibujo, va a estar en... Esto es una pavada, en media hora lo termina. No, puede llevarles 1 hora, 1 hora y media, 2 horas... Muchas veces en primer grado uno entra y la maestra escribe en el pizarrón. Hoy es miércoles 11 de marzo, día soleado o algo por el estilo. Y pasó toda 1 hora, fue el recreo, empezó otra hora y todavía no terminaron de copiar, ¿no? Este es el tiempo que les lleva y el cual tenemos que respetarlo. Ni hablemos del aprendizaje de la lectoescritura que llevaría, me van a echar, otro encuentro que es muy interesante, pero no voy a hablar en este momento de esto. Me gustaría. Bueno, para finalizar tenemos que pensar que si bien la articulación es un proyecto que comienza y termine, que se realiza a lo largo del año de preescolar y de primer grado, ¿no es cierto?, en las escuelas primarias, es un proyecto que termina. Es importante para los orientadores, para el rol que tenemos como orientadores en una institución educativa, que nuestra tarea no se termina con ese proyecto de articulación. Nuestra tarea es a lo largo de todo el año y es importante trabajar con los docentes, al lado de ellos en el aula, trabajar con los niños y con los padres, hacer reuniones donde se puedan ver todos esos aspectos más en detalle. Como para ir superando todos los obstáculos que se puedan presentar y lograr una trayectoria escolar exitosa. Nada más, muchas gracias.